Hola alumnos, ¿cómo están? En este video vamos a ver el tema del aparato crítico. Es un nuevo tema. Bueno, se van a dar cuenta que parcialmente es un nuevo tema. Ustedes en realidad ya han hecho dos trabajos para la clase que tienen en cierta medida un aparato crítico. El primero fue el del viaje del héroe, en primero de secundaria, en el que básicamente resumieron una historia, hicieron referencias a esa historia. Ahí ustedes estaban ya practicando la capacidad de citar. El segundo trabajo que ustedes realizaron con un aparato crítico fue recientemente las noticias acerca del colegio. En esas noticias, si ustedes recuerdan, entrevistaron a alguien y en el texto de la noticia incluyeron citas textuales de lo que esas personas les habían dicho como información para sus noticias. Eso que ustedes hicieron en ambos trabajos, es decir, trabajar con fuentes externas e incorporar esas fuentes externas a un trabajo propio, se llama el aparato crítico. Todo trabajo académico y de investigación va a tener un aparato crítico. Este tema es importante no solamente para el proyecto que vamos a hacer más adelante, sino para no solo su vida académica, sino también laboral, ¿no? Y es una habilidad muy importante. Concretamente lo vamos a usar próximamente para hacer un análisis de, ustedes van a elegir un cuento de 12 cuentos peregrinos y van a realizar un análisis literario en el cual van a tener que citar fragmentos de dicho cuento y utilizar esas citas para demostrar argumentos, opiniones, impresiones acerca de el trabajo de García Márquez en ese cuento en específico. Pero bueno, antes de irnos a ese proyecto hay que comprender bien qué es el aparato crítico. El aparato crítico se conforma de dos partes, las citas y las referencias bibliográficas. Entonces, ¿cuál es la definición del aparato crítico? El aparato crítico es todo aquello que en un texto hace referencia a las fuentes de información que fueron utilizadas como parte de la investigación y elaboración de ese texto, ¿sí? Entonces, vamos a tener dos partes. Las citas. ¿Qué es las citas? Es el material que proviene de otras fuentes dentro de un trabajo de investigación. Entonces, en su noticia, las citas era, ¿recuerdan cuando ponían entre comillas o no? Hacían referencia a lo que, por ejemplo, el director les dijo, ¿no? Acerca de las remodelaciones del colegio. Esa es la cita, lo que les dijo el director, el contenido. Y vamos a ver ahora con más detalle que existen citas directas o textuales, son lo mismo, y citas indirectas o paráfrasis. Ahora veremos de qué se trata esta diferencia. Por otro lado, y complementario a las citas, tenemos las referencias bibliográficas. Bibliografía se refiere a todo un sistema bibliográfico con el cual nosotros podemos sistematizar, organizar la información acerca de los datos de cualquier publicación, por ejemplo, de un libro, de una revista, de un periódico. ¿Y cuáles serían estos datos de una publicación? Por ejemplo, el nombre del autor o la autora, la fecha de la publicación, el medio en el cual se publicó, etc. ¿Para qué sirven las referencias bibliográficas? Bueno, supongamos que nosotros publicamos un texto, ¿no? Publicamos un texto en el que estamos citando fuentes importantes de información. Y entonces alguien más lee ese texto y quiere también investigar y consultar las fuentes. ¿Qué es una fuente? Por ejemplo, un libro, una revista, un periódico, una película. Hay muchos tipos de fuentes de información. Esa persona dice, oye, a mí me interesa este tema y quiero investigar más. Entonces va a la bibliografía, ahora hablamos de qué es la bibliografía, y puede buscar en esa bibliografía de dónde es que el autor, autora, obtuvo la información para ese texto. Entonces, las referencias bibliográficas consiste en el conjunto de datos con los cuales se identifica la fuente de la cual se obtiene la información.
Este es el material, o sea, esta es la información y esta es los datos de dónde provino esta información. Las referencias bibliográficas las vamos a encontrar en dos partes en cualquier texto académico, en el pie de página y en la bibliografía. Este tema lo vamos a dejar para otro video, lo veremos después. Por ahora, pausen y por favor copien este esquema con toda la información. Ok, ahora vamos a ver estos tipos de citas, ¿sí? La cita textual o la cita directa. ¿Por qué se llama cita textual o directa? Textual quiere decir tal cual. Entonces, cuando nosotros hacemos una cita textual, lo que estamos haciendo es copiar de un texto, lo ponemos entre comillas e indicamos de quién es esa idea o esa frase, ¿no? Entonces, la clave es esta, copiar, ¿sí? Copiar está bien siempre y cuando digamos de dónde proviene. Exacto. Entonces, ¿cómo indicamos que lo que nosotros estamos diciendo proviene de otra fuente y que las palabras que estamos eligiendo son tal cual las que eligió el autor? Es decir, que lo estamos copiando idéntico. Pues lo vamos a poner entre comillas, ¿sí? Entonces aquí les puse un ejemplo. En el cuento Los espantos de agosto se describe la atmósfera de la siguiente manera. Y aquí es donde está mi cita textual. La voy a resaltar. Los días de verano eran largos y parsimoniosos en la Toscana. Bajo un cielo malva con una sola estrella, los niños prendieron unas antorchas en la cocina. Y esto es importante, no hay que olvidar cerrar. ¿Sí? Ok, aquí vamos a ver dos características, bueno, especiales, ¿no? Por eso escogí esta cita, ¿sí? Yo aquí estoy poniendo en contexto, o sea, de dónde estoy sacando la cita, en Los espantos de agosto, ¿no? El cuento de García Márquez, y la cita la estoy colocando entre comillas. Esto le indica al lector lo que estoy tomando, lo que estoy escribiendo a continuación fue tomado directamente de la fuente, que en este caso sería el cuento. Por otro lado, aquí notarán ustedes que use unos puntos suspensivos entre corchetes. Los corchetes son un tipo de paréntesis, pero cuadrado, ¿sí? Se les llama corchetes. En el uso de citas, los corchetes se usan para indicar que aquello que está dentro de los corchetes no forma parte de la cita original. Ustedes pueden ver el ejemplo de uso de corchetes muchas veces en entrevistas, ¿sí? Si ustedes leen en el periódico o en una revista la entrevista a algún artista, por ejemplo, muchas veces se incluye esto, ¿sí? Nosotros, ¿para qué lo vamos a usar? Supongamos que nuestra cita es más larga. Yo en este caso quise nada más copiar esto y esto. Aquí en medio había más información. Bueno, los corchetes sirven para indicar eso. Me salté una parte y continué con lo que seguía, ¿de acuerdo? Ahora, estos puntos suspensivos no los podemos usar para manipular de ninguna manera la información. Entonces, ¿cuál es la regla de oro al utilizar las citas textuales? Que no se debe modificar el texto, el original. No podemos modificar o manipular el contenido y tampoco las palabras. Yo no puedo variar, es decir, con que yo cambie, por ejemplo, parsimoniosas por tranquilas, por ejemplo, eso ya está mal. No lo puedo cambiar, ¿de acuerdo? Para eso estoy haciendo una cita textual, porque quiero poner tal cual las palabras que eligió el autor del original. Por otro lado tenemos la paráfrasis, que también es un tipo de cita, la paráfrasis, solo que es una cita indirecta o no textual. ¿Por qué? Porque yo no estoy tomando las palabras tal cual, sino que estoy tomando el contenido, la idea, pero para ello voy a utilizar mis propias palabras. Entonces, la paráfrasis consiste en reformular usando otras palabras lo dicho en un texto o discurso. Reformular es la clave, lo estoy diciendo con mis propias palabras. No es mi idea, son mis palabras, es la idea de alguien más que yo estoy entendiendo, procesando a través de mi propio entendimiento y usando mis propias palabras. Entonces, la paráfrasis, la diferencia de la cita textual es que no se escribe entre comillas, es directa. Y aquí hay que tener cuidado con la falsa paráfrasis. Después vamos a ver algunos ejemplos. La falsa paráfrasis consiste en solo cambiar algunas palabras, ¿no? Es lo que les decía yo.
digo, no voy a poner esto en comillas y voy a decir, los días de la estación de verano eran largos y tranquilos en la región de la Toscana. Bajo un cielo morado, en el que había solo una estrella, los infantes prendieron antorchas en el lugar llamado la cocina. ¿Vieron cómo le agregué y cambié algunas palabras? Pero lo que estoy haciendo ahí es una forma de plagio, ¿no? Porque en realidad no son mis propias palabras, solo lo modifiqué ligeramente. La paráfrasis tiene que ser realmente un trabajo profundo de entender aquello que estamos citando y ponerlo en nuestras propias palabras. Esto es la habilidad que vamos a practicar hoy en el ejercicio que les voy a dejar. Y por último tenemos el resumen, que al igual que la paráfrasis, va a utilizar palabras propias, ¿no? Es mi propia redacción, es mi propia elección de palabras, pero el resumen se utiliza para condensar y resaltar ideas principales de una mayor extensión. Por ejemplo, la paráfrasis serviría para citar la idea específica de un párrafo o incluso de una oración, mientras que el resumen sirve para condensar las ideas, por ejemplo, de un cuento. Si vamos a citar un cuento, la paráfrasis sería parafrasear lo que dijeron algunos personajes. El resumen sería poder condensar todas las ideas o la historia manifestada en ese cuento. Condensar quiere decir hacer pequeño, ¿no? Resumir. Muy bien, entonces, por favor copien esta información y ahorita les voy a mostrar un ejemplo de un aparato crítico. No sé, a lo mejor así. No sé si mejore el tamaño. Ok, ahora aquí les estoy mostrando un trabajo, ¿no? Nada más para que vean el aparato, qué es el aparato crítico, ¿sí? Entonces aquí elegí un ejemplo de una cita, ¿sí? Aquí quien hizo este trabajo decide citar esta frase: la pandemia del COVID-19 es la realidad inminente en la que lamentablemente los hechos se miden en muertes, tal. Está entre comillas, con eso nos indica que tomó las palabras tal cual de la fuente original, y esto lo vamos a aprender después, pero aquí tenemos este 3, ¿sí? Que se llama el número del pie de página. Y este texto, esto que no pertenece, este es el cuerpo del texto y esto es del pie de página. Esto no es parte del texto, ¿sí? O sea, lo que sigue de esta palabra sería aquí. Esto se llama el pie de página y se utiliza para agregar notas adicionales, puede ser comentarios, pero sobre todo para agregar la información bibliográfica, ¿sí? Entonces yo pongo 3 y aquí el 3. Esta es la información bibliográfica. ¿Quién dijo eso? ¿Quiénes fueron los autores de esa idea? ¿Cómo se llamó el artículo? ¿De qué revista salió? ¿En qué fecha se publicó? E incluso la dirección URL, ¿sí? Este es un ejemplo de cita textual, este es un ejemplo de pie de página. Ahora vamos a ver. Estados Unidos tiene la mayor cantidad de casos y muertes. Esto es una paráfrasis, no tomó las palabras tal cual, sino que puso la idea con sus propias palabras. Pero ¿cómo indica que la información la sacó de otra fuente? Pone el número y aquí está la información al pie de página. ¿De dónde salió esta información? ¿Cuándo se publicó? ¿Qué institución avala la validez de esa información? Etcétera. Entonces, este es un ejemplo de cita indirecta o de paráfrasis y aquí de nuevo el pie de página. Ahora vamos a ver la bibliografía. ¿Qué es la bibliografía? Toda esta información al pie de página de las fuentes que usé las voy a poner en un solo lugar, ordenada de manera alfabética, en orden alfabético, ¿sí? Entonces, la bibliografía, ¿qué es? Es la lista de todas las referencias bibliográficas en orden alfabético de todas las fuentes de información utilizadas en un texto o trabajo. Muy bien, bueno, todo este tema es importante, es un tema grande, lo vamos a ir viendo poco a poco. Esto era una introducción. Espero hayan entendido y si tienen dudas, por favor, anótenlas para hacérmelas durante la clase. Adiós.